Es un placer para nosotros que estéis aquí presentes hoy jueves por la mañana. Gracias por sacar tiempo para poder asistir. El webinar será grabado y la ronda de preguntas la haremos al final. Repetiré la sesión en una semana, el jueves 17 a la misma hora. Bueno, esto es una versión de la que Adyen, como ya sabéis, lleva muchísimo tiempo hablando de PSD2. Somos de los primeros que estuvimos preparados para el Strong Customer Authentication y es la versión, digamos, 2.0 del webinar que hicimos hace casi ya más de un año y que hoy vamos a comentar con las últimas actualizaciones. El webinar se titula PSD2 sin más retrasos y ya veremos por qué y lo que necesitamos saber. Mi nombre es Alberto López, soy Head of Business Development para Adyen España y Portugal. Llevo toda la parte de desarrollo de negocio en Adyen. Somos una empresa, como todo el mundo sabe, tecnológica dedicada al mundo de los pagos. Dejo el correo electrónico alberto.lopez@adyen.com para cualquier duda que pueda surgir después de esta charla o para cualquier contacto que queráis tener. Bueno, ¿qué es PSD2? Yo creo que a estas alturas, que ya estamos casi en los títulos de crédito de la película, todo el mundo sabe qué es la PSD2, pero siempre viene bien refrescarnos un poco la memoria, y es la segunda revisión de la PSD, es decir, una regulación europea sobre servicios de pago electrónicos. Al final lo que buscaba esta directiva o esta regulación era hacer las transacciones en el marco comunitario más seguras y sobre todo buscaba un mercado único más competitivo, fomentando la innovación y un sistema de pagos electrónicos mucho más eficiente. Al final, lo que vino a regular la PSD2, aunque su protagonista estrella o su número 9 siempre es Strong Customer Authentication, y es a lo que vamos hoy a dedicar más foco, querría, antes de meternos en ese lleno, comentar lo que había antes y lo que supone la PSD2, que ya hay muchas de estas regulaciones que se están aplicando y otras que ha habido moratoria, como todos sabemos, y que van a entrar en vigor en breves meses. Lo que comento aquí rápidamente, antes de la PSD2, pues se podían hacer sobrecargos, dependiendo del tipo de tarjeta con el que el usuario pagara en un comercio o incluso las regiones. Se buscaba incluso sobrecargar de manera muchas veces abusiva. Los marketplaces no existía la figura como tal en el marco regulatorio financiero o económico y los flujos de fondos no eran los correctos. Y bueno, el Strong Customer Authentication era la autenticación, digamos, en pagos electrónicos no estaba optimizada a los estándares de experiencia de usuario y sobre todo en base a análisis de riesgos. Eran de manera muy estática. Con la PSD2 lo que entra es, como estamos leyendo, los sobrecargos quedan prohibidos para determinados tipos de tarjetas. Los marketplaces pasan a estar regulados, sobre todo en el flujo del dinero, que es a lo que se orienta esta directiva. Strong Customer Authentication, como vamos a ver en este webinar, busca de una manera más optimizada, dinámica, una conversación a tres entre adquirente, merchant y emisor. Al final son los tres responsables de las tres de la transacción en sí. Y bueno, lo que comentábamos, los ISP y los PSP son actores nuevos que aparecen y que permiten fomentar, como digo yo, fomentar, como dice la directiva, la eficiencia en los pagos y la competitividad. Lo bueno es, cuando todo el mundo empezó a hablar de PSD2 y en concreto de Strong Customer Authentication, cómo percibía el entorno, entendiendo por entorno a los vendedores o comercios, a las agencias de desarrollo de software, a los reguladores nacionales de toda Europa, a los adquirentes, como nosotros Adyen, y a los emisores. Bueno, lo que se veía era, bueno, o sea, era alucinante, que viene la PSD2, todo el mundo nervioso, no sabía de qué se hablaba, parecía que venían los villanos, y luego había gente que no sabía lo que era. O sea, básicamente como parecía que dentro de este marco que estamos hablando de comercio electrónico había gente que pensaba que no le impactaría. Bueno, era la hecatombe, vamos a decirlo así. Parecía que venía el fin del mundo en los pagos. Y hubo unos plazos. Al final, dentro de todo eso, y vamos a ver que no es esa hecatombe, lo que se ha ido marcando es que PSD2 no entró en 2018. Desde el 2016, que se publica la revisión 2, es cuando comienza todo a prepararse. Hemos tenido tiempo, todos los actores, como comento, y creo que todos hemos hecho los deberes ya por fin. Y bueno, una de las fechas importantes fue que el 14 de septiembre del año pasado, en teoría, entraba en vigor la autenticación fuerte requerida en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea.
Había otras fechas, como diciembre del 2020 se acababa 3DS1, diciembre del 2019 Visa y Mastercard hablaban de programas de Liability Shift para fomentar la autenticación a través de 3D Secure 2 mucho más en el mercado de los pagos electrónicos. Pero bueno, al final, como todos sabemos, se decidió el 14 de septiembre, el mercado no estaba, o no todos los mercados estaban maduros como para poder lanzar esta regulativa. Digamos que se acabó. El 14 de septiembre llegó, pero lo bueno es que la gente seguía percibiéndolo. Empresas como Adyen estábamos preparados, habíamos hecho los deberes, teníamos nuestros merchants, estaban preparados tanto en integraciones para experiencia nativa en Strong Customer Authentication, como sin necesidad de cambiar la integración actual, estaban preparados para poder salir. De hecho, ya teníamos pilotos, había gente que estaba probando con buenos resultados. Dentro del fuego había gente que decía que no había ningún problema, que esto no iba a pasar nada y que estábamos todos tranquilos, y seguía gente que seguía sin enterarse de que era la PSE2 porque no se lo habían comunicado o porque no querían. De repente sacamos unos nuevos plazos clave. En octubre del 2019, la EBA, que es el ente regulador de esta directiva, indica que anuncia una extensión de 18 meses. El 31 de diciembre del 2020 será el fin de la extensión. Francia decide posponerlo, UK decide posponerlo, o están hablando de posponerlo. Hablamos de hoy como que todavía no sabemos qué es lo que es cierto o no es cierto, pero es verdad que teniendo en cuenta las fechas de la EBA, hay que tener en cuenta que el 31 de diciembre del 2020, si no hay otra fecha, será el fin o será la aplicación de la 3DS2. Otoño está llegando y lo que seguimos viendo es que nosotros, Adyen, hemos mejorado los sistemas de Strong Customer Authentication. Actualmente tenemos integrado 3DS2.2 para whitelisting. Ya nuestros merchants están preparados para ello. Otros de la industria piensan que están preparados, pero por detrás saben que puede haber problemas y piden moratorias. Y hay gente que se sigue sin enterar. Y es curioso que a otoño 2020 sigamos en esta posición. Y es que esto ya no solo en Europa, esto empezó como una directiva europea, pero cada día más y más países están empezando a dar un pasito adelante y con un nombre o con otro empiezan a aplicar las mismas reglas de Strong Customer Authentication, siguiendo o aplicando el 3D Secure 2, perdón. Por ello vemos que en Brasil se está adoptando la medida de tarjeta de crédito requiere Strong Customer Authentication, además tiene una funcionalidad que es data only, básicamente es para una funcionalidad de Mastercard y ya se aplica. En Australia el Strong Customer Authentication cada vez es más importante y por eso AusPayNet, que es Paynet, que es la entidad reguladora, está empezando a hacer estudios. Y en la India, de nuevo, pues también. He puesto 4 ejemplos de diversas regiones o países del mundo, pero esto está ya, digamos que se mueve de manera dinámica a este nuevo entorno. Como comentaba antes, ¿qué es el Strong Customer Authentication? Al final, el Strong Customer Authentication es una autenticación fuerte, traducción literal, y es intentar, mediante una verificación de 2 de 3, según los estándares de PSE2, intentar mitigar el fraude, digamos que todos los posibles defraudadores o compradores fraudulentos queden fuera del terreno de juego a la hora de hacer las compras y, sin embargo, potenciar que aquellos compradores que no son fraudulentos pues no sufran el Strong Customer Authentication que teníamos anteriormente, que todavía tenemos, que es el 3D Secure 1.0. Como digo, se basa en 2 de 3, en algo que sabes, algo que posees y algo que eres. Digamos que se ha aumentado el alcance para, como digo, no penalizar el consumo o las transacciones en base a 3D Secure o la Strong Customer Authentication y, sin embargo, fomentar de manera segura el comercio. Dentro de esas transacciones, y es por lo que digo que el entorno percibía como que iba a ser la hecatombe de los pagos, que íbamos a sufrir un drop-off de muchos pagos, de muchas transacciones, lo que siempre se ha buscado es que haya diversas formas o diversas transacciones que permitan mitigar
el impacto de la autenticación y que realmente la autenticación solo sirva para lo que es, como comento siempre, evitar el fraude. Por eso hay 5 exenciones, se sacaron 5 exenciones posibles. Comentaré luego que es una exención y es en base a transacciones de bajo valor. Por debajo de 30 euros están exentas o se puede pedir que estén exentas de Strong Customer Authentication, aunque pueden ser periódicamente petición de autenticadas, pagos recurrentes, una suscripción, mismo merchant, mismo valor, es un pago recurrente, tarjetas corporativas, aquellas tarjetas que son virtuales y que se utilizan en el mundo B2B, whitelisting, lo que se establece es que los compradores van a poder pedir a través de su banco o a través de su emisor en medio de una transacción que ese merchant al que están comprando, que ese comercio al que están comprando, pase a engrosar una lista de comercios en los que el comprador confía y que no necesita que se le autentique. Y luego el análisis de riesgo en tiempo real de la transacción básicamente es un sistema en el que, dependiendo del riesgo como comercio, como la propia transacción y como adquirente, nosotros también tenemos que presentar el riesgo. Los emisores pueden conceder exenciones hasta cierto importe para diversas transacciones. Aparte de las exenciones, hay 4 transacciones que están fuera del alcance. Las anteriores pueden ser, esas transacciones que comentaba antes pueden ser necesario autenticarlas, mientras que estas 4 están fuera del alcance, que son transacciones moto de call center, pagos electrónicos, pagos por teléfono o pedidos, o mail order, teléfono order, o pedidos por mail, por correo, no por correo electrónico. No confundamos con el enlace de pago. Esto es simplemente que alguien te toma los datos de tarjeta en un entorno seguro, los mete en su herramienta de call center o en una herramienta de toma de tarjetas electrónica y, por supuesto, no te puedes autenticar, estás haciéndolo por teléfono. Transacciones cross-border es en las que el comprador está fuera del entorno de la Comunidad Económica Europea y no hace falta que se le autentique. Ojo, esto no quiere decir que no se les pueda autenticar. Cuando la transacción es comprador europeo, vendedor europeo, es obligatorio autenticar, mientras que cuando el comprador está fuera de Europa y el vendedor está en entorno europeo, por poner el ejemplo, el vendedor todavía puede decidir si lo quiere autenticar o no. Transacciones B2B y las MIT, que son las transacciones en las que el comprador no está presente durante el momento del pago. Pues un top-up, un bike sharing, por ejemplo, las bike sharing o las moto sharing en las que no se conoce el importe que va a ser a priori de consumo, esas están exentas de estar autenticadas. No confundamos con las transacciones de aquellos comercios en los que se preacuerda el importe que se va a cobrar antes de disfrutar del servicio, como pueden ser coches privados o de VTC. También en POS impacta, es curioso. En POS los pagos contactless se ha aumentado, como hemos visto, y también ha servido para el entorno que hemos sufrido estos meses, o la situación que hemos sufrido estos meses también ha hecho que se haya aumentado el límite. Y lo que va a permitir la Strong Customer o la PSD2 lo que permite es transacciones de hasta importe 50 no estén exentas de ser autenticadas, aunque en un momento dado, si el contador, que es un contador interno que debe llevar el emisor, decide que es necesario autenticar de nuevo la transacción, bueno, pues les puede pedir el PIN, aunque sea por contactless. Hay que distinguir muy claro qué es fuera de alcance y exención, que era lo que comentaba antes. Una transacción fuera de alcance están libres al 100% de pedir autenticación fuerte. El caso más claro es el que comentaba de cross-border. No estamos obligados a pedir autenticación, si queremos la pedimos. Sin embargo, una exención es en la que el comercio o el adquirente, como veremos luego, dependiendo de las tecnologías que disponga el adquirente, pueden pedir en nombre del comercio que se aplique, en base a uno de los parámetros que hemos visto antes, se aplique una exención o una excepción para no pedir 3D Secure. Siempre el emisor tiene la última palabra para decidir si quiere o no quiere autenticarlo. Si, aunque se pida la exención, el emisor decide que es necesario autenticar, el usuario deberá ser autenticado durante la transacción. Es importante tener en cuenta esta diferencia. Vamos a hacer y me gusta hacerlo yo creo que para mitigar el miedo que
que tiene mucha gente de que cuando entre 3DS2, como 3DS1 era opcional, bueno, pues yo decidí no activarlo y así todas las transacciones, asumiendo el riesgo, todas las transacciones iban sin autenticar y no tenía caídas en la conversión. Me gusta siempre hacer esta comparativa entre 3DS1, la versión de 3DS1 y 3DS2. Al final, desde el punto de vista, digamos, práctico, 3DS1 era una autenticación que combate el fraude y es verdad que reduce la conversión pues, por diversos factores que vamos a ver a continuación. Desde mi punto de vista y según los datos que hemos comprobado, 3DS2 es una autenticación que sirve para combatir el fraude, pero que va a ayudar a aumentar, cojámoslo entre comillas, la conversión. Y lo mejor es la combinación entre las dos durante este periodo de transición. ¿Por qué yo comento que 3DS2 va a ayudar a aumentar la conversión? O por lo menos es mi opinión, es la opinión que tenemos gente del sector, sobre todo 3DS2 2.1 y la 2.2, a la que comento que Adyen ya estamos preparados y ya tenemos la aplicación, ya se puede, vamos, tenemos comercios que lo están aplicando. 3DS1 no tenía un flujo en aplicación móvil nativo y era un problema, siempre había una redirección. En un mundo en el que prácticamente gran parte de las transacciones, un alto porcentaje de transacciones se hacen actualmente desde dispositivos móviles, no es posible que una autenticación siga basándose en un entorno de escritorio que provoca pues, que la experiencia de usuario sea bastante nefasta. No hay un flujo nativo en el propio navegador, es decir, en la propia página del usuario. Tú como comercio inviertes mucho dinero en tener una experiencia de compra espectacular, vas enseñando el carrito, muestras un montón de métodos de pago, muestras un montón de tarjetas y cuando el usuario mete su tarjeta hay una redirección a la página del banco no customizable, totalmente no amigable y con una experiencia bastante nefasta que provoca que pues, la conversión sea mala, tengas que ir a buscar un elemento estático de tu bolsillo, como una tarjeta de coordenadas, etcétera, para autenticarte, etcétera. No es posible el flujo frictionless, mientras que en 3D Secure 2.1 y 2.2 sí. ¿Qué es el flujo frictionless? Es en aquel en el que la autenticación se hace de manera pasiva. El usuario, durante toda la transacción, sin meterme en temas muy técnicos, en esa conversación que tienen entre comercio, adquirente y emisor, antes de que la transacción sea autorizada, rechazada o necesario autenticar, el comercio y el adquirente pasan cierta información al emisor y con esa información el emisor decide aplicar una exención. Indica que a cuenta y riesgo, a cuenta y riesgo del comercio y del adquirente no va a ser necesario autenticar esa transacción. Eso es un flujo frictionless. Sí ha habido una autenticación pasiva porque sí ha identificado al usuario, pero el usuario no lo ha visto realmente en su pantalla. Como comento, el intercambio de datos, eso se hace porque hay un intercambio de datos enriquecido entre el merchant, adquirente y emisor. Se puede hacer un whitelisting en 3D Secure 2.1, que era el estándar que ha habido hasta hace unas semanas, no se podía, y en 3D Secure ya se puede empezar a hacer whitelisting de los propios usuarios. Como comento, exención en la autenticación. Esto es importante tenerlo. Cuando hablamos de Strong Customer Authentication y la experiencia que tenemos como usuarios es que siempre hemos tenido que nos han autenticado y luego hemos pagado. Pero todo ha sido en una sola, digamos, en un solo flujo. Vamos a ver luego a continuación un ejemplo en el que muestro que si se hace bien la separación entre autenticación, entre pedir la exención en la autenticación y en la autorización, se puede aumentar el ratio de conversión. Y es que esto es posible hacerlo. Es posible hacerlo en 2.2, el pedir en la autenticación o pedir la exención en la autenticación y no esperar a la autorización, cuando ya se va a hacer el challenge. Out of band, que es el flujo en el que la autenticación se va a pedir en otro canal paralelo, de tal manera que se protege todavía más al usuario durante la transacción porque no se hace en el mismo dispositivo, en el mismo entorno, esa autenticación. Pueden ser llaveros con una clave que va cambiando, un mensaje al móvil si se está haciendo desde una experiencia en el móvil si se está haciendo en un entorno de escritorio, abriendo la aplicación del banco, etc. Autenticación desacoplada, lo que comentaba, se puede separar toda la parte de la autenticación de la autorización, de tal manera que puedas autenticar al usuario, guardarte esos datos de autenticación durante un tiempo que permiten tanto Visa, Mastercard y los esquemas, y luego autorizar cuando consideres necesario. Y TRI, que era lo que hablábamos de las exenciones en base al nivel de riesgo. Como comentaba,
3D Secure 2 está aquí para, sabiendo actuar bien entre comercio, una conversación fluida entre comercio y adquirente, que al final son los actores principales que van a ayudar a tener mejor experiencia o que van a permitir que los compradores del primero tengan mejor experiencia. Lo que va a permitir es, si el adquirente está realmente preparado, y como comento en Adyen, es algo que nos hemos preocupado de hacerlo, podemos llegar a ver hasta uplift en conversiones. Y es curioso, y es todo a partir de enviar datos enriquecidos durante la autorización. Y es que cuando, digamos que hay dos actores, tienes el proveedor de 3D Secure durante la autenticación, en el que en base a los datos ve que es mucho más fácil o que el BIN de la tarjeta autentica mejor por 3D Secure 2 que por 3D Secure 1. Recordemos que va a haber un tiempo de convivencia. Sin embargo, lo que dice el adquirente es que ese BIN de tarjetas funciona mejor la autenticación por 3D Secure 1 que por 3D Secure 2. Y es curioso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando adquirente y proveedor de 3D Secure no es el mismo, esta conversación puede que no la tengas tan fluida. Una de las cosas que hemos hecho en Adyen al ser full stack, al ser una solución full stack durante toda la transacción, es decir, somos pasarela, autenticador y adquirente, lo que nos permite es, con un sistema que se llama Authentication Engine, que por supuesto, si estáis más interesados, estoy aquí para resolver dudas de eso, podemos intentar identificar, en base a esta combinación, cuál sería la combinación justa para poder, al final, conseguir lo que siempre comentamos, un mayor radio de autorización. Esto es importante y esto, que es curioso, es algo que cuando te importan los datos y te importa la conversión y conoces la tecnología que hay detrás y tienes esos datos y esa tecnología para aplicarlo, es lo que pones a disposición. Nosotros como empresa tecnológica de pagos ponemos a disposición de nuestros comercios, de nuestros partners, para eso, para el fin último, que es aumentar la transacción. O, por ejemplo, en el tema de las exenciones. A la hora de pedir una exención, la exención la puede pedir o el comercio, en base a una lógica que tenga, o su adquirente, si sabe controlar la lógica. Una de las cosas que tenemos en Adyen, gracias a nuestro Authentication Engine, que es la herramienta que tenemos para controlar sobre todo toda la parte de controlar la autenticación de los compradores en los comercios que trabajan con nosotros, es que cuando el comercio indica que quiere que seamos nosotros los que pidamos una exención y en base a nuestra información que tenemos, a nuestros datos recuperados de todas las transacciones que tenemos a nivel mundial, sabemos qué exención hace una mejor performance según el BIN, según la transacción, según el banco emisor, etc. Es decir, eso que, como comento, las exenciones las puede pedir el comercio, nosotros podemos hacerlas en nombre del comercio y eso también ayuda a aumentar la conversión, porque a lo mejor una transacción que piensas que es de 12 euros, como la que pongo ahí, va a hacer una mejor performance por la exención de 30 euros, puede que vaya mejor por la de Transaction Risk Analysis. Y eso es importante tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, a la hora de autenticar, puede que lo que se pueda hacer, y eso es otra de las cosas que hemos desarrollado en Adyen, como comento, el estar preparados desde antes del 14 de diciembre del 2019, 14 de septiembre del 2019, lo que nos ha permitido es enriquecer el funcionamiento de nuestra herramienta de cara a cuando se aplique finalmente o entre en vigor la Strong Customer Authentication, todos nuestros comercios estén preparados, no de una manera para salir del paso, sino de la mejor manera y optimizada. Y una de las cosas que tenemos también es poder lanzar la autenticación en base a reglas dinámicas que el usuario crea en nuestro sistema. Como comentaba, y por daros unos pasos, y esto es por lo que comentaba, el estar preparado desde el ser de los primeros de la clase, lo que te permite es que nuestra solución ya está disponible y funcionando con los últimos estándares del mercado. Fuimos uno de los primeros en sacarlo de manera independiente. Somos el primer proveedor que sacamos independiente de cualquier red de emisores. Lo hemos construido nosotros. Hemos buscado, a través de la Authentication Engine, con todo el data que tenemos, buscar la menor fricción. Al final lo que buscamos es que nuestros comercios estén seguros, que nuestros partners estén seguros, pero sobre todo que no pierdan la conversión. Es unificado y es porque, lo que comentaba, una de las cosas que es importante y que es interesante de esta nueva autenticación o nueva forma de autenticar es que puedes separar la autenticación de la autorización y puedes pedir exenciones en la autenticación. Adyen lo hace de tal manera que permite jugar con esas reglas
porque controlamos todo, tanto la autenticación como la autorización. Y luego es sencillo desplegar. Como he comentado, disponemos de la experiencia nativa, la que permite sin redirección hacerla, pero todos nuestros comercios están preparados para que sin necesidad de hacer ningún desarrollo o con un pequeño desarrollo hay que revisar si por lo menos autentican en 3DS1, pero si ya autentican en 3DS1, están preparados. Todas nuestras soluciones, las que tenemos tanto en la arquitectura clásica como en la basada en checkout, todas están preparadas para autenticar con 3DS2. Esto es curioso porque pongo aquí 14 de septiembre, pero hay que tacharlo. Hay que hablar del 31 de diciembre. Es cuando entra en vigor la Strong Customer Authentication y desde aquí sí me gustaría daros las pautas de qué deberían hacer los comercios. Sobre todo, hablar con los proveedores de pagos para entender los requerimientos, si hay requerimientos, no hay requerimientos, solucionar dudas, recibir guías de cómo hay que modificar el flujo de pago, qué hay que integrar o si están protegidos ya. Por supuesto, realizar los cambios convenientes si no los han hecho ya, de cara a estar preparados, no esperar al 30 de diciembre, que ahí estaremos todos pensando en comernos las uvas, sino estar preparados para, durante este periodo de transición, poder empezar a ver cómo es la performance en 3DS2 y luego informar internamente. Al final va a crear impacto, por supuesto, y bueno, pues esto no solo impacta al equipo de pagos, impacta también al equipo de Customer Service para que ante cualquier duda de los clientes de los comercios pues puedan saber responder con conocimiento de qué es lo que está pasando y cuál es el nuevo marco regulatorio. Como comentaba en las primeras slides, hay mucha gente que todavía no se ha enterado de qué es esto de Strong Customer Authentication y es importante que entre todos el trabajo educativo. Y luego los compradores, lo que comenta. Bueno, pues los compradores tendrán que autenticarse con más frecuencia que hoy. Al principio puede que haya sorpresa y un posible abandono si no se les explica correctamente. Yo creo que ya más o menos, tanto compradores como comercios, de nuevo, siempre puede haber algún rezagado que no lo entienda, pero bueno, será un proceso de aprendizaje. Yo creo que es importante tener en cuenta que al final esto va a ser un estándar como fue 3DS1 en su día y ahora lo va a ser y nos acabaremos acostumbrando. Y las ideas claves, bueno, lo que comento, no es el 14 de septiembre, es el 31 de diciembre, aunque entró en PSD2. Desde Adyen siempre comentamos lo mismo, todo cambio es una oportunidad, veamos como que todos los cambios son una oportunidad y busquemos esta oportunidad como, bueno, al final es una forma de mejorar la experiencia de los compradores de manera más segura en torno a la seguridad, pero sin penalizarles con autenticaciones no necesarias, si es necesario, o si tienen que autenticar con experiencias de autenticación amigables. Las claves, pues al final, el ser una empresa tecnológica dedicada al mundo de los pagos, lo que nos ha permitido es desarrollar una solución de PSD2 bastante pionera. Como comento, hemos desarrollado no solo la integración en la parte de interface del usuario, del comprador, de cómo se va a autenticar, experiencia nativa, etcétera, sino todo lo que va detrás. Todas nuestras herramientas en frontend, todas nuestras soluciones de frontend están preparadas, como comentaba, pero es que todo el backend está preparado para buscar sobre todo ese uplift en la conversión. Buscar de tal manera que si esta exención es posible pedirla, se pida, si es necesario autenticar, qué autenticación, si es una aplicación nativa, si es un servidor web, o sea, si es una aplicación desktop. Eso lo que nos ha permitido tener el equipo de desarrolladores que tenemos y que entiende de pagos es lo que nos ha permitido tener esta solución única en el mercado. Y sobre todo, la idea clave es buscar entre todos que la adaptación de los consumidores, que son al final los que van a tener que experimentar esta autenticación, se haga de una manera rápida, sencilla y con un menor impacto para el comercio de cara a las ventas. Y bueno, hasta aquí es el webinar. Hemos intentado desde Adyen que fuera explicado de manera amena lo que hay, lo que viene, reforzar las ideas de qué es lo que viene con 3DS2.2, que es el último estándar. Por supuesto se está hablando ya de 0.3, pero el estándar nuevo es que incluso ha mejorado las experiencias a la hora de autenticar, se permite whitelisting, es decir, al final la industria de los pagos, todos los actores que estamos metidos en los pagos, lo que no buscamos es perder conversión o que los comercios pierdan conversión, sino al contrario, lo que buscamos es, como comenta la directiva o la regulación europea, la PSD2, es crear dentro de un entorno seguro un marco competitivo de innovación y que fomente en el mercado comunitario un mercado único en torno a los pagos. Abrimos, si queréis, hilo de preguntas. Tenemos unos minutos hasta que demos fin al webinar. Entonces, por favor, si podéis ir escribiendo en el
en la ventana las preguntas, intentaré contestarlas todas. Tenemos una pregunta de Albert Algarra. En cuanto a las transacciones MIT, si el pago a futuro es un precio preacordado, tal y como has dicho, ¿habrá algún tipo de autenticación a importe cero? Es importante, el mercado regulatorio de Strong Customer Authentication lo que indica es, hay una serie de transacciones que, como comento, independientemente del importe, es necesario autenticar. Entre ellas es en las que, por ejemplo, se guarda la tarjeta. Cuando yo abro una aplicación o me registro en una aplicación que requiere que meta una tarjeta, lo normal es que esa primera transacción muchas veces no sea necesario meter no haya una autenticación. Con el nuevo modelo de autenticación sí va a ser necesario autenticarla. Si el pago a futuro es un precio preacordado, tal y como has dicho, ahora si es preacordado, el usuario, si hay un prepago, si antes de disfrutar del servicio se cobra, es necesario, o lo que indica la regulación es que es necesario autenticar, y si es al final, se necesita autenticar. Nos comentan, varios bancos nos han hablado de la fecha de 14 de noviembre fijada por el Banco de España para empezar a autenticar. ¿En Adyen confirmáis esta información? Adyen confirma a nivel local y a nivel europeo, que es nuestro entorno, y a nivel global, que seguimos las fechas indicadas por todas las marcos o entes reguladoras a nivel europeo y a nivel local. Seguimos las fechas marcadas. El Banco de España empezará a autenticar o indica que se empieza a autenticar el 14 de noviembre. En Adyen confirmamos que nosotros estamos preparados. Para integraciones con CMS o frameworks donde Adyen tiene módulos como Magento 2, ¿estos cambios ya vendrán implementados en updates? Sí, es más, todos los plugins, las últimas versiones de plugins, las 4 últimas versiones de nuestro plugin, podría decir, Magento 2, SAP, Hybris, PrestaShop, que tenemos plugins nativos desarrollados por nuestro equipo en Adyen, que es lo bueno de desarrollar todas las soluciones en Adyen in-house, es que lo hemos preparado, hemos seguido el mismo estándar de desarrollo, las integraciones custom, que son las que los developers tienen que desarrollar para los comercios, ya están preparadas, y todos los CMS ya están preparados. Llevamos indicando tiempo en las newsletters que mandamos habitualmente a comercios y a partners que estos cambios, y por supuesto ya están disponibles tanto en nuestro repositorio de GitHub para descarga como en la página de documentos de Adyen, de documentación de Adyen. ¿Cómo se contemplan los pagos en un clic? Siendo un precio pactado, por ejemplo, enviando un mensaje de una oferta de flash con un token ya creado, ¿no necesita autenticación? Los pagos en un clic, básicamente al final es la tarjeta está tokenizada en tu adquirente, pero como comentaba antes, independientemente es un pago de una tarjeta y puede ser necesario autenticar. Es un token que está creado guardando la tarjeta en el adquirente, pero en el momento del pago, lo que nosotros hacemos como adquirentes, y no me meto en network tokens, que daríamos para otro webinar, pero también utilizamos network tokens, que son tokens que nos proporcionan los esquemas. Lo que hacemos es que cuando el comercio nos manda el token que se relaciona con la tarjeta, ese token se convierte en una tarjeta entre nosotros y la mandamos al emisor. El emisor ve una tarjeta y dice, es necesario autenticar. Es por la naturaleza de la transacción. Si la transacción es mayor de 30 euros, si no se ha pedido exención, si es una transacción que entra dentro del alcance de Strong Customer Authentication, se va a pedir autenticar o es necesario autenticar. A ver. En sectores como hoteles y rentacar, para cobrar penalizaciones a través de token en las que el cliente no está presente, existirá exención. Estas transacciones, como comentaba, no entran en la parte de exención, sino que serían transacciones que se llaman MIT, es decir, el usuario abandona el hotel y en el proceso de revisión de la habitación se encuentra pues, que la ha destrozado. La tarjeta está tokenizada, el usuario no está presente, se puede iniciar un proceso de cobro por transacción MIT. Se identifica la transacción, cuando se manda esa transacción al sistema del adquirente, lo que se le indica es que es una transacción MIT, que es un pago con una tarjeta almacenada MIT, y se lanza al emisor. El emisor lo va a identificar
y lo único que dice que es a cuenta y riesgo del comprador, o perdón, del comercio que autoriza la transacción. En los servicios de suscripción existe exención o posibilidad de ello, pero desde el primer mes, precio de suscripción 15 euros. Lo que indica la transacción, contestando, y aquí es jugar a exenciones, la primera transacción siempre tiene que ser autenticada. Es verdad que el precio de suscripción entra en una posible exención de menor de 30 euros. Se podría pedir. Ahora, cuando se crea este contrato de recurrencia, porque como comentaba antes, ahora hay un intercambio de datos enriquecido entre el comercio, adquirente y emisor. Cuando se va a crear este modelo de suscripción, ya se informa al emisor el porqué de esa transacción. No se le manda 15 euros cobra en esta tarjeta, es 15 euros cobra en esta tarjeta, estamos creando una suscripción. El emisor lo que puede decir es, aunque se pida una exención por parte del comercio en nombre, o por parte del adquirente en nombre del comercio, el emisor lo que puede decir es la primera transacción, no conozco esta suscripción, aunque sea un importe bajo, quiero autenticar. Nuestro comercio tiene adquirencia de ADIEN y adquirencia externa. En el caso de adquirencia externa, está igual de lista de la integración con el proveedor, el procesador nacional. Yo puedo hablar de que nosotros estamos listos y que el resto de actores está preparado para las fechas que se marcan desde el Banco de España. Entiendo que sí. ¿De qué manera un cliente puede pedir que meta el comercio en whitelist? El comercio puede pedirlo durante la transacción a través de una exención. Va a poder pedir que para ese comercio, no sé si habéis experimentado con American Express lo que ya está haciendo con SafeKey, que básicamente durante la transacción, cuando hay una redirección a la página de autenticación del emisor, hablo de American Express, te indica que si quieres añadir al comercio a una lista segura de pagos. Cuando lo tienes añadido, lo que va a pasar es que en el resto de transacciones el emisor indica que, como está en la whitelist, pues que no hace falta autenticar. Creo que no me quedo ninguna. En el chat había también. Juan Ortiz. No habrá redirección con 3DS2. La transacción ocurrirá en la web del cliente. Lo que se indica con 3DS2 es que es posible, y nosotros tenemos desarrollado la experiencia nativa. La experiencia nativa lo que permite es que en una capa, digamos que en la propia página de checkout del usuario donde le pides los datos de tarjeta, utilizando, por ejemplo, una solución como nuestra solución de Components, que de manera segura y cumpliendo el entorno de PCI, puedes mostrar un formulario para recuperar las tarjetas. Lo que hacemos es que cuando eso lo comunicas a tu backend, el backend comunica con nosotros y nosotros le indicamos que hay un challenge, puedes cargar otro componente, hablando de la solución de componentes, en el que se le puede abrir una capa o un iframe en tu pantalla de checkout y ahí se le pida la autenticación. De nuevo, todo es enriquecimiento de datos. Como se le está indicando que se está haciendo desde un desktop, por ejemplo, desde una página web, lo que se le indica es que también se le cede, en caso de challenge, se le cede al banco emisor la posibilidad de un espacio de X píxeles, que eso se le indica durante el proceso de inicio de la transacción, donde puede autenticar. Es decir, la autenticación se va a poder hacer en la página web del cliente. Como comento, esto, por ejemplo, con alguien requiere un desarrollo, porque básicamente hay que modificar la página web del cliente, pero si ya autenticas con alguien y lo haces con 3D Secure 1 y no puedes o no llegas a tiempo de hacer esta modificación, nosotros hemos, a través de nuestro Authentication Engine, lo que hemos preparado ha sido la posibilidad de que en esa redirección que antes te ibas a 3D Secure 1, que era la página web del emisor, te vas a ir a una página hosteada por alguien donde vamos a hacer la 3D Secure 2. Incluso podría haber allí una parte de un frictionless flow que comentaba antes. PSD2 solamente aplica cuando el comercio, cuando tanto el comercio como el emisor de la tarjeta es de la Unión Europea. Si el comercio es, por ejemplo, LATAM y el emisor de la tarjeta es Unión Europea, es posible que el emisor pueda solicitar autenticación. Lo que puede pedir el emisor, o sea, lo que indica el emisor es
el emisor se da de LATAM, lo que haces es lo que sí está claro, que es el adquirente y el comercio los que pueden pedir autenticación, pero si no quieren no es necesario. El emisor, en este caso, no podría requerirla dentro del marco de PSD2. Hola, en cuanto al comportamiento en la resolución de chargeback, ¿continuará del mismo modo? Sí, es decir, cuando alguien levante un chargeback, tendrá que demostrar si es fraude, pues la responsabilidad, si ha habido autenticación, será por parte del emisor, y si no ha habido autenticación, será por parte del comercio. Fechas y penalizaciones. ¿Qué ocurre si el 1 de enero no has hecho update en tu comercio? Respecto a las penalizaciones, no puedo hablar de ello, no tengo el conocimiento necesario para hablar de ello. Lo que sí te puedo decir es que si no estás preparado, lo que puede pasar es que empiecen todos los bancos emisores empiezan a rechazar tus transacciones. Cuando se aportan los datos de tarjeta únicamente como garantía para hacer reservas, ¿aplicará Strong Customer Authentication para tokenizar? Sí, porque se guarda la tarjeta. Otra cosa es que se hiciera una comprobación de tarjeta por importe cero. Quiero comprobar si la tarjeta es válida. Lanzo un importe cero, eso no hace falta autenticar. Se puede pedir la autenticación, pero estaría exento de autenticar. Sin embargo, si lo que hago es compruebo y guardo, hay que autenticar, aunque sea por cero. ¿Puedes explicar mejor, por favor, las exenciones de costes 30 euros y 150 euros en varias transacciones? Gracias. Lo que comentamos es, digamos que los importes menores de 30 euros, por importes menores de 30 euros no es necesario autenticar. Lo que pasa es que el banco emisor va a tener un contador por un importe hasta ahora de 150 euros o de X transacciones al día, y lo que va a pasar es que cuando se alcance uno de los dos límites, la siguiente transacción va a ser necesario autenticar. Y no tiene que ser la siguiente transacción en el mismo comercio. Es decir, yo puedo haber hecho 5 transacciones en 5 páginas web distintas y cuando llega la quinta, el emisor puede solicitar la autenticación. Y es la primera que hago en ese comercio, pero es la quinta en mi contador interno. Pues creo que he contestado todas en tiempo récord. Esta ya la he comentado, la de la redirección con 3DS2, la transacción ocurrirá en la web del cliente. Se puede hacer autenticación en la web del cliente con la experiencia nativa, como he comentado, en Adyen estamos preparados. Y creo que no tenemos ninguna pregunta más. ¿Conoces a bancos que no estén todavía preparados? Conozco. La lista no la daré. Pero en teoría estamos todos preparados. Tanto bancos como adquirentes. No os preocupéis como consumidores y como comercios que vamos a estar todos preparados en fechas que nos están pidiendo. Bueno, pues recalcar que para mí es un placer dar este webinar. El jueves que viene, si fuera necesario, lo indicaremos fechas, que puede ser el jueves que viene la repetición de este webinar. Mi correo electrónico vuelvo a dejarlo, alberto.lopez@adyen.com, así como todos los contactos que tengáis en el equipo de Adyen. Estamos disponibles para resolver cualquier posible duda que se haya podido quedar en el tintero. Desde el equipo de Adyen, daros las gracias a todos los asistentes. Esperamos que hayamos de una manera por lo menos amena, que es lo que hemos intentado, y divertida, pero sobre todo en un tema de entorno tan serio, el resolver todas vuestras dudas y aclarar las posibles que tuvierais antes del webinar. Y nada, que disfrutéis del jueves y un placer.